Buenos días, queridos hermanos. Que tengan ustedes un feliz sábado y gracias por seguir la escuela sabática a través de estos medios. En esta mañana estamos contentos de tener la escuela sabática para nuestra querida iglesia de Palma. En realidad, la lección de esta semana nos habla acerca de la consolación a su pueblo, es decir, consolaos, pueblo mío. Y con este capítulo comienza la tercera y última sección del libro de Isaías, y los capítulos 40 a 46 son en muchos sentidos la parte más importante de la profecía de Isaías. Los capítulos 1 al 35 constan mayormente de reproches contra las transgresiones y anuncio de castigos venideros. Y en los capítulos 36 al 39 se relatan sucesos relacionados con la invasión de Sennacherib, como ustedes vieron la semana pasada, y la enfermedad y curación de Ezequías y la visita de los embajadores babilónicos. En los capítulos que siguen, el mensaje del profeta es diferente tanto en su contenido como en su estilo. Y las amenazas de juicios y castigos que quedan mayormente en el pasado, y el resto del libro presenta promesas del derramamiento de la gracia divina sobre los justos. En buena medida, hermanos míos, se debe a que los capítulos 40 y al 66 se llame al profeta, se lo llama el profeta evangélico. Y aquí en el lenguaje más sublime sería decirlo así, que jamás se haya pronunciado a un orador inspirado. Y Isaías expone el glorioso futuro de Israel como fiel siervo de Dios, y su liberación de todos los enemigos, y la venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. Por lo tanto, entremos al estudio de esta mañana y vamos al libro de Isaías, el capítulo 40, donde se establece nuestro estudio esta mañana, y dice lo siguiente. Capítulo 40, versículo 1 y versículo 2, que dice: Consolaos, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hermanos, aquí tenemos una palabra que nos habla acerca, que Isaías lo menciona y dice: el momento cuando su tiempo y se habrá cumplido. Y Dios le envía un mensajero, un consolador a este pueblo que ya ha sido castigado. Dice doblemente por sus pecados. Y ahora se le ofrece el perdón y la restauración. ¿Y qué castigo es ese? Bueno, el castigo que recibió el pueblo de Judá fue cuando, administrado por Asiria, de la que Dios libró a Judá, destruyendo al ejército de Sennacherib, que ustedes bien lo saben. El castigo administrado por Babilonia, que cuando Ezequías le mostró a los embajadores todas sus riquezas, pues ellos hicieron una estrategia, y entraron a la conquista de Judá y se llevaron todas sus posesiones y todo lo que ellos tenían. Y hermanos, el propósito divino de Dios
era que cuando Judá, lo anterior fue los castigos que recibió, pero cuando Judá regresara del cautiverio, el propósito divino, hermanos, esperaba Dios de ellos, de su pueblo, que su pueblo se esforzara a lo máximo en la preparación de ellos mismos como pueblo de Dios, como también de las naciones que lo rodeaban al pueblo de Dios, y para que prepararan la venida del Mesías. Aguardaban en los propósitos de Dios, se aguardaba un futuro glorioso para este pueblo. Pero quiero que notemos aquí, hermanos míos, que en los versículos 1 y 2 que acabamos de leer, donde Dios promete al pueblo que pondría fin a su sufrimiento. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué significa para ti esa promesa? Pueblo mío, como dice la palabra de Dios. Esto a mí me indica la relación que hay entre mi persona y Dios, o tu persona y Dios, ese Dios poderoso. Es decir, ese pacto que hay de relación con Dios, ¿verdad? Porque el Dios del pacto, y así nos referimos al Señor cuando queremos resaltar su deseo de entrar en una relación, en un compromiso con Él, o Dios con su pueblo. Ese es el Dios que ofrece, que invita, que promete. Ese es el Dios generoso, el Dios fiel, el Dios misericordioso, el Dios que promete el fin del sufrimiento del pueblo. Ese Dios que nunca calla, pero promete abundancia, pero no cambia. Sus promesas, hermanos míos, no excluyen a ningún hombre o mujer o a ningún ser humano. La fidelidad de Dios de generación en generación siempre se han cumplido y siempre se cumplirán. Su palabra empeñada va a permanecer. Pero ¿saben qué? Dios lo único que pide es obediencia. Obediencia para que seamos prosperados tanto espiritualmente como materialmente. Recompensa a todos aquellos fieles a su palabra. Así es el Dios del pacto. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Según la lección que nosotros estamos estudiando, dice el libro de Hebreos, ustedes recuerdan el texto de Hebreo 8:8, cuando dice: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Si aquel pacto, hermanos, se garantizaba de manera simbólica mediante la sangre del Cordero, el nuevo pacto ahora es ratificado con la sangre de Cristo Jesús. Si el antiguo pacto contaba con un sistema de intersección mediante el ministerio de los sacerdotes, el nuevo pacto cuenta ahora con el mejor sumo sacerdote que tenemos como pueblo de Dios, como el Israel espiritual. No perdamos de vista que el pacto esencialmente, hermanos, esencialmente es un pacto de salvación. Por eso
aférrate a sus promesas. Todo este sufrimiento pasará y seremos restaurados para la gloria de Dios. El texto decía: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Siguiendo con nuestro tema, o en una segunda parte se puede decir, el programa divino continuaría aceleradamente y sin interrupción hasta que el Mesías y el ministerio de Juan el Bautista llegara. La pregunta sería: ¿cómo recibe consuelo el pueblo de Dios? Si nosotros nos fijamos en Isaías, el capítulo 40 y el versículo 6, dice lo siguiente: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Saben, hermanos? El mensajero de Dios está perplejo, según este texto bíblico. Perplejo porque ¿qué mensaje podría presentar que fuera apropiado para una nación que estaba sufriendo a causa de su pecado? Después del exilio, el pueblo de Dios recuperó lo que había perdido en el monte Sinaí. La presencia de Dios y su palabra. Queridos hermanos, estos son los ingredientes básicos del pacto de Dios con Israel. La presencia de Dios y su palabra. Su presencia y su palabra, eternamente confiable, traerá a su pueblo consuelo, liberación y esperanza. Hasta el último tiempo. Por eso que Isaías, capítulo 40 y el versículo 7, dice lo siguiente: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Hermanos míos, como ese viento abrasador, ¿saben? El aliento del desagrado de Dios reduce los consejos de los impíos en la nada. Y lo que es profano, hermano, y lo que es profano no puede perdurar en la presencia divina. Dios envía su espíritu a fin de que los hombres inmundos, los hombres impíos, puedan ser transformados, puedan ser renovados a la imagen de su Creador. Pero si se resisten a esta transformación, a esta renovación, estos impíos, estos inmundos, perecerán como la flor del campo. Tú, mi hermano, y yo, lógicamente, que somos efímeros como la hierba del campo. ¿Qué esperanza podemos obtener de lo que dicen estos versículos? ¿Saben, hermanos? El hombre
no es inmortal. El hombre, en lo que se refiere a elementos básicos de la vida, no es superior a la hierba del campo. Y eso lo dice claramente Eclesiastés, el capítulo 3, del 9 hasta el 12 o más adelante también. Ahora, la voluntad de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir. Y lo queda bien claro y registrado en el libro de Mateo, capítulo 4 y el versículo 4. Pero la verdad de Dios nunca va a cambiar, pues su autor es el mismo hoy y por los siglos, dice el libro de Hebreos. Lo que viene a él en busca de alimento para sus almas, nunca ellos se irán vacíos sin ese alimento. Porque los que buscan verdaderamente ese alimento lo van a encontrar y ya no tendrán hambre. Juan, el libro de San Juan 6:35. Y queridos hermanos, y si tenemos sed, tampoco tendremos sed, porque seremos saciados, según el libro de Juan, capítulo 4 y el versículo 14. Más adelante, el profeta Isaías aparece un mensajero de buena noticia, un mensajero de buena noticia. Y ese mensajero de buena noticia para Jerusalén dice: Sión, el mensaje de Sión debía anunciar, y era un mensaje de bondad y del perdón de Dios. En un tiempo de peligro, en un tiempo de oscuridad, Sión tiene un mensaje de esperanza a la luz, cuyo deber era llevar estas buenas nuevas a las naciones que lo rodeaban. Ese era el fundamento o el propósito divino para este gran pueblo. Dice el texto bíblico: ved aquí al Dios vuestro. ¿Verdad? Ve aquí al Dios vuestro. Saben, hermanos, vez tras vez en el libro de Isaías señala la evidencia del infinito poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el fin de Dios a su pueblo, el amor que tenía Dios a su pueblo, era de animarlo al desconsolado pueblo que él tenía. Por eso pone a un profeta para que ayude a este pueblo, para que el pueblo de Judá creyera en las gloriosas promesas que aún habrían de ser solamente suyas. Pero ¿saben qué, hermanos? El gran error del profeso pueblo de Dios fue que se apartó su vista del Señor y Creador y fijó en sí mismo su vista. Y lo que más necesitaba era contemplar una visión de Dios, este pueblo, a su misericordia, a su justicia. Por eso que el capítulo 40 de Isaías y el versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará
pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermanos, ¿cuál es tu experiencia personal con tu amado Jesús, tu pastor? ¿Por qué es bueno refrescar tu mente, la forma en que el Señor te ha guiado? El cuidado solícito que ha tenido Cristo para contigo o como pueblo, mediante el cual provee lo que necesitamos y nos protege de los peligros. Hermanos, y se compara muchas veces con el trabajo fiel y tierno de un pastor de rebaños. Por eso que el Salmo 23, verso 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Él es un pastor de cuidado de sus ovejas. Cristo ejerce todo el cuidado posible a favor de su rebaño. Querido hermano, querida hermana de la tan querida Iglesia de Palma, Dios no es un amo duro ni cruel, tirano, sino la personificación misma de la consideración y del amor. Por lo tanto, entrando en la última parte de este resumen de la lección, podemos decir que toda idolatría destruye una relación única e íntima con Dios, reemplazándolo por cualquier cosa. Eso es violentar uno de sus primeros mandamientos. Muchos de los hebreos seguían a los paganos, hermanos míos, en su adoración con sus ídolos, porque estaban muy adentro con ese paganismo, con esa idolatría. Pero el profeta Isaías dice en su palabra, y vemos cómo el profeta Isaías procuraba sacarlos o llevarlos de nuevo a la adoración y al servicio al verdadero Dios. Y ustedes saben muy bien que en el tiempo de Isaías, el hombre desplegaba su mayor ingenio, su mayor sabiduría, su mayor astucia, lo empleaba todo en aquellos metales más preciosos que tenía para fabricar ídolos. Pero a pesar de todo el cuidado que pueda poner el hombre a hacer escultura, los ídolos seguirán siendo productos de manos de hombre. Saben, hermanos, se dice que los escritos antiguos, que la idolatría era atractiva, porque tenía que ver con el materialismo. Y esa misma idolatría del Antiguo Testamento es que hay en la actualidad. La idolatría de hoy es muy atractiva también. Pero ¿saben qué, hermanos? Justo antes que venga el Señor, la decisión será la misma que en los días de Isaías. Entonces nos quedará una pregunta que hacer. ¿Adorarás al Creador o adorarás alguna otra cosa? Querido hermano, querida hermana,
Solamente en conclusión a esta lección de esta semana, podemos decir lo siguiente. Hermanos, lo que tenemos que hacer únicamente es levantar nuestras miradas al cielo. Y desde ahí vamos a tener el privilegio de contemplar una evidencia innegable del Creador, del sustentador de todas estas cosas. Muchos de los habitantes de Judá se sentían que Dios los había olvidado y que no los trataba con justicia. No sé si estás pensando así como el pueblo de Judá. No sé, hermano, si estás pensando de que Dios te ha olvidado o Dios no te trata con justicia, porque a veces estamos en problemas tan grandes, tan enormes, que a veces tal vez lo pensamos de esa manera. Pero el texto bíblico me dice claramente a mí lo siguiente. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Querido hermano, querida hermana, hay muchas cosas que no comprendemos en nuestro caminar cristiano. Pero Él, sentado en su trono de los cielos, es decir, Dios desde los cielos lo ve todo, lo sabe todo, lo considera todo. Y Él pesa cuidadosamente cada factor, tanto pasado como presente, tanto futuro como pasado. No hay nada que no tome en cuenta, ningún detalle que se escape de la atención de Dios. Consuélate en Jehová. Todo lo que hace Él es sabio, es justo y es recto. Y bueno, ¿quién es el hombre para que sienta que Dios lo está dejando a un lado o lo está tratando injustamente? ¿Quién es el hombre? El Dios que no desfallece, hermanos, que imparte fuerza a los corazones que desmayan. No importa, hermano mío, cuál sea la necesidad del hombre. No sé cuál es tu necesidad. Lo único que yo sé, hermano mío, es que Dios es capaz de suplir todas esas necesidades. En el libro de Salmos, el Salmo 104 y el versículo 27 dice lo siguiente. Escucha lo que dice. Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Ese es Dios, hermano. Muchas luchas, querido hermano, se pierden por causa de la debilidad del cuerpo o del espíritu, aún de parte de los más fuertes. Pero los que esperamos a Jehová, obtendremos sabiduría y fuerza, y luego aguarda con paciencia la dirección divina, aunque muchas veces nuestros problemas no lo entendamos.
pero aguarda con paciencia la dirección divina. Ustedes saben que la vida cristiana es un proceso constante de recibir de parte de Dios y dar a Dios. Se gastan fuerzas en el servicio del Maestro, pero siempre hay una provisión de gracia y vitalidad que puede recibir aquel que no conoce el cansancio. Hermanos míos, el águila, uno de los espectáculos más asombrosos del mundo natural, es el de ese animalito del águila, que se remonta más y más alto y va hacia arriba siempre, alcanzando las alturas increíbles. Y los cristianos tenemos el privilegio de progresar de gracia en gracia y de victoria en victoria, como lo dijo el apóstol Pablo. Se añade fuerza sobre fuerza. Y el proceso es constante, hermano mío. Surgirán metas, siempre habrán metas más elevadas. Y finalmente el cristiano llegará, como dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Y cuando tú estés allí, hermano mío, en ese premio del llamamiento de Dios, ahora sí, podemos vivir con Jesús por siempre. Que Dios bendiga a la iglesia y que tengan un bonito sábado en compañía de toda vuestra familia. Un abrazo y que Dios les bendiga. Amén.